Hoy vamos a hacer el ejercicio número 2 del calendario de Adviento del 2015, que es este de aquí. Sin más dilación, vamos a empezar. En día 2. Me dijeron que no habría matemáticas. Pues no, hay matemáticas, te han mentido. Dice aquí que los elfos que se les está acabando el papel y tienen que pedir más papel, ¿no? Para envolver los regalos, se supone. Entonces tienen un listado de las dimensiones de cada paquete, se supone. Entonces, pues está length, width and height. O sea, la altura, bueno, las tres dimensiones del paquete, ¿no? Y quieren pedir exactamente lo que necesitan. Entonces, para cada paquete usan una caja que es un prisma rectangular perfecto. O sea, vaya, no tiene. Son esas tres dimensiones, vaya. Entonces, para calcular la cantidad de papel que necesitan, pues te dan la fórmula ya para que no te compliques, ¿no? Necesitan también un poco más de papel para cada paquete, y ese área es el área del lado más pequeño, ¿no? Bueno, ahora lo dibujaremos. Por ejemplo, si tienen un paquete con dimensiones 2x3x4, pues necesitan en total 52 pies cuadrados. ¿Por qué miden en pies? ¿Por qué los elfos no se van al sistema métrico internacional? No sé. Miden en pies cuadrados, yo qué sé. Pero los pies de elfo, pues los pies de elfo serán más pequeños, ¿no? No sé. Bueno, total, que... y luego, como el lado más pequeño es el de 2x3, pues necesitarán un extra de 6. Entonces son 52 más 6, 58 pies cuadrados. Te dan una lista, que ya la tengo ahí, no sé si clicas aquí. Que yo paso limpio. Esta es la lista de paquetes que tienen que envolver. No sé, yo diría que hay más millones de niños en el mundo, pero bueno. Y te piden en total cuántos pies cuadrados de papel de envolver necesitan, ¿no? Lo primero, bueno, antes de ponernos a programar, lo primero es, yo lo escribo en un papel, ¿no? Lo voy a pintar en el iPad. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que tengo un paquete. Esto es la longitud, el ancho y la altura, ¿no? Entonces, la cantidad de papel que me han dicho sería 2 por L por W, todas las caras, ¿no? Porque eso sería, por ejemplo, esta cara de aquí sería WH, ¿no? Y el área esta es W por H. Y como hay en este lado hay otro, hay dos lados, pues 2. Y entonces el lado más pequeño, pues más el mínimo, el área mínima de... Esto es lo que nos piden. Bueno, entonces vamos a programar. Ayer preparamos el proyecto que está en GitHub y entonces pusimos aquí pues un caso para el día 2. Si os acordáis, si ejecutamos esto, pues se ejecutará la solución de ayer, ¿no? Pero vamos a empezar con creando un fichero para las pruebas del día 2. Entonces vamos a crear un fichero vacío. Lo ponemos aquí. Day 2. Estos son los tests. Vamos a la semana 1 y tenemos aquí la función del día 2. Si ponemos aquí test del día 2, vamos a verificar que esto nos da la entrada. ¿Ves? Tenemos aquí de entrada esto, un vector con esos dos strings. Entonces, ¿qué queremos hacer con esos strings? Los queremos convertir en 3 números, ¿no? Tenemos un volumen. Vamos a añadir un fichero aquí para una clase que sea de volumen, para no liar aquí, para no poner todo el código en el mismo sitio. A mí me gusta separar las cosas. Entonces, vamos a crear un fichero Swift, ponemos ahí, le llamamos volume y lo añadimos al target. Entonces vamos a definir una clase que sea volume. En vez de una clase vamos a hacer un struct. La diferencia entre clase y struct es básicamente
que en Swift los structs se pasan, los structs, o no sé cómo se dice en castellano, llamemos struct. Los struct estos se pasan por valor, o sea que cada vez que lo pasas una función se copia. En cambio las clases se pasan por referencia. Entonces cuando pasas un objeto de una clase no se copia. Quiero que mi volumen tenga esos elementos. Una length. Si os acordáis de ayer expliqué que puedes definir una forma de convertir esto en un string. Si defines el protocolo Custom String Convertible. Cuando salve esto me tiene que dar un error, ¿ves? Me dice no conforma al protocolo, y clicas fix y te va a añadir una variable de descripción. Entonces voy a hacer que esta variable de descripción sea computada, que se calcule como un string que contiene length, ¿vale? Bueno, esto no es muy interesante todavía, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? De momento poca cosa, pero la podemos probar. Si vamos aquí decimos print volume y por defecto te crea un constructor que tiene las mismas propiedades que he definido. Entonces la longitud decimos 8, 7, 3, y si ejecuto esto por pantalla me tiene que salir la descripción tal como yo he puesto 8 por 7 por 3 porque he definido este método, ¿no? Bueno, ese método, la propiedad computada, que es el computed property, que es esto. Vale, esto es más que nada para debugar, ¿vale? Ya tengo esto. Ahora lo que quiero es convertir esos strings, ¿no?, en volumen. Entonces lo que quiero es un parser, ¿no? Bueno, parser estaba buscando en español, a poner análisis sintáctico. Bueno, necesito parsear o analizar sintácticamente ese string. Entonces vamos a añadir un constructor que tome un string como entrada, los números de ese string, como ya sé que vienen con una x que lo separa, pues puedo hacer usar el método split, que te pide un separador. El separador va a ser la x y esto te da los números. Bueno, de momento vamos a poner dummy values para probar, ¿vale? Para que veáis lo que estoy haciendo. He puesto ahí un chivato. Extra arguments in call. Ah, bueno, porque ahora este constructor no existe. Como he definido un constructor explícito, tengo que usar ese constructor. Entonces vamos a poner 8 por 7 por 3 aquí. Me dice que el volumen es 0 por 0 por 0 porque es lo que he puesto, pero veis que ha dividido el string en 3 strings. El string con 8, el string con 7 y el string con 3. Ahora tengo que convertir esos strings a enteros. Si os acordáis de la programación funcional, hay un método en los vectores que es el map, pero en Swift hay además un método que aparece aquí, que es el compact map. El compact map retorna elementos que no son nulos. Esto está bien porque si os acordáis, o sea, si ahora yo digo, si podría hacer numbers int numbers 0, pero ¿qué pasa con esto? Me dice que devuelve un opcional. Si devuelve un opcional no nos interesa mucho, ¿no? Eso lo podemos escribir de varias maneras. Esto da un opcional, entonces podemos poner que si hay un fallo al parsear el entero, pues por defecto que valga 0, ¿no? Por ejemplo. O otra forma es convertir todos estos números ya. Si haces map int 0, estoy aplicando la función, la conversión a entero a todos los elementos de ese vector, ¿no? Entonces ya no necesito hacer int, sino que puedo hacer esto. Otra forma es, para que no haya nulos, hacer un compact map. Compact map hace lo mismo, pero solo retorna elementos que no sean nulos. Entonces ya no, esto es un entero, no necesito hacer eso. Numbers 1, numbers 2, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Vale, 873, o sea, lo ha parseado correctamente y el 873 viene de aquí, de esta conversión otra vez. Ahora solo tengo que calcular
las áreas, ¿no? El área total la podemos hacer como una propiedad computada. Podríamos hacer una función, pero vamos a hacer la propiedad computada. Entonces esto tienes que definir un método get que sería 2 por length por width más, ese es el surface area. ¿Qué más necesito calcular? Necesito calcular el smallest area size, o sea, el área de del lado más pequeño, el mínimo de length por width, width por height. Tenemos esta función minim. Puedes pasar tantos argumentos como quieras. Y yo creo que con esto ya podemos calcular lo que nos piden, ¿no? Si vamos aquí, es parecido al bucle que teníamos aquí. Vamos a hacer... Tenemos varios paquetes. Vamos a ver. Bueno, en vez de volume, porque volume es muy genérico, ¿no? Porque podría ser el volumen de cualquier cosa. Voy a renombrar esto y le vamos a llamar box volume. Y así veis cómo funciona el refactor. En Xcode tienes una función de refactor que puedes renombrar ahí una clase, un método, lo que sea, y te lo renombra en todas partes. Ves que me encuentra los ficheros donde se utiliza. Entonces vamos a llamar esto box volume. A ver, en la entrada vamos a tener una lista de paquetes con diferentes volúmenes, ¿no? Entonces vamos otra vez a usar la programación funcional, el map. Hacemos que las cajas sean lines map box volume de 0. Ahora veis porque es bastante útil el trabajo que he hecho de definir correctamente un struct, lines input, porque ahora miras, con una línea ya tengo todas las cajas. Entonces si pongo aquí print boxes y ejecuto esto, tengo mis box volumes. Bueno, veis la diferencia. Parece que es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo, porque aquello eran strings y esto ya son mis box volumes. Vale, entonces las áreas, ¿qué son todas las áreas? Esto se escribe en un par de líneas. Si definís los datos bien, las estructuras de datos son muy importantes. Definir las estructuras de datos bien, el problema se resuelve en un par de líneas, ¿ves? Boxes son... vamos a usar el map otra vez. Entonces lo que queremos es que de cada caja el argumento se viene en el $0 este. Es surface area más el smallest side area, ¿no? Y estas son las áreas. Vamos a poner print boxes, print areas. $58 y $43. Comprobamos que sea correcto. $58 y $43. Correcto. Venga, entonces lo siguiente es calcular el área total, ¿no? de papel que necesitamos. ¿Os acordáis de la función reduce de la que hablamos ayer, ¿no? Entonces en este caso es una suma, o sea, un sumatorio, ¿no? de todas las áreas. Entonces el total será areas reduce, empezando a contar con 0 y la suma, y ese es el total. Entonces podemos decir que vamos a poner un mensaje aquí, total square feet, venga, 101. Necesitamos 101, pues la suma de esos dos valores, ¿no? 58 y 43, pues es 101. Muy bien, entonces ahora si probamos con la entrada que nos dan, que es esta, añadimos un fichero y ponemos toda la entrada. Hay 1000 paquetes. Venga, pues estos 1000 paquetes cambiamos, editamos el esquema aquí y le vamos a poner la entrada esta. Close. Venga, ejecutamos esto y nos da que necesitamos un área total de 1.606.483
pies cuadrados. Ya cuando lo hice en su día y efectivamente esto es el resultado correcto. Como ya envié el resultado correcto, ya está desbloqueada la parte 2. Así que vamos a la parte 2 a ver qué es lo que dice. A ver, en la parte 2 dicen que los elfos se les está acabando también la cinta. Y de la cinta es toda de la misma anchura, solo se tienen que preocupar de la longitud de la cinta. Y quieren que sea cantidad exacta otra vez. Entonces, la cantidad de cinta que necesitan es la distancia más corta a lo largo de los lados, o el perímetro más pequeño de cualquier cara, ¿no? Entonces, el regalo además de cinta necesita para hacer un lazo, o sea, necesita cinta suficiente para hacer el lazo, y la cantidad de cinta que necesitan para hacer el lazo es igual al volumen del paquete en pies cúbicos. Y que no les preguntes cómo atar el lazo porque no te lo dirán nunca. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, este 2×3×4, pues el perímetro más corto es pues el 2 más 2 más 3 más 3. Bueno, ahora lo dibujo en el iPad. El perímetro más corto, o sea, no, la cinta no va así, no va por aquí. Por ahí no va, porque esa no es la más corta, ¿no? Sería en este caso el ancho por el alto, o sea, la cinta va por aquí. Esto es el lado que no se ve. ¿Vale? Esa es la cantidad de cinta más el lazo. Y el lazo, la cantidad de lazo que necesito, lo que vale el volumen este. Pues venga, vamos a calcular esto. Entonces, vamos a volver a los tests. Y ahora necesitamos calcular más cosas. Necesitamos calcular primero para el perímetro más corto, ¿no? Pues es parecido a esto, ¿no? Smallest perimeter. Pues calculamos todos los perímetros, o sea, de todas las posibles caras, que sería return 2 por el perímetro de una cara, que sería length más width. Como tienes que hacer dos veces, como he dibujado antes, pues para dar toda la vuelta. Y luego necesitamos saber el volumen para saber cuánto lazo necesitamos. Entonces, el volumen por height, ¿vale? Y ya está, no necesitamos nada más. Entonces esto ya es fácil de resolver, ¿no? ¿Cuánta cinta necesitamos? Vamos a intentar escribirlo en una sola línea. Total ribbon, ¿no? Sería boxes map. Y necesitamos saber cuál es el perímetro más pequeño más el volumen para saber cuánto lazo necesitamos. Y esto te daría para cada paquete, pues te devuelve un número, ¿no? Que es la cantidad de cinta que necesitas para ese paquete. Y podemos esto concatenarlo con el reduce que he puesto arriba, ¿no? Y así, mira, lo escribo en una sola línea. Hago el sumatorio de todos esos valores. Y eso es el valor total de la cinta. Entonces, print total ribbon. Necesitamos tantos pies de cinta, venga. Si ejecuto esto, 48 pies. A ver, necesitamos 34 de este y 14 de este, 48. Entonces, si pongo el input, dice que para todos esos 1000 paquetes necesitamos 3.842.356 pies de cinta. 3.842.356 es la solución correcta. Y con esto me dieron 2 estrellas y pasé al siguiente. Y venga, estos son los cambios de hecho. Y ya está, ya estaríamos. Con eso ya hemos acabado el problema del día 2.